¿Cuántos le proclaman digno? Digno es el Señor. Decía la alabanza, excelentísimo Señor. Es pura perfección, pura grandeza y majestad, la de nuestro Dios. Incomparable es nuestro Dios. No hay otro como Él. Alabado sea el Señor. Hermanos, vamos al tema de la mañana. Ubicamos la palabra en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 5. Es una escritura que creo es para nuestra iglesia en este tiempo una alerta, una gran recomendación de Dios, del Espíritu Santo, para la iglesia del Señor de estos tiempos. Apocalipsis 2, versículos 2 al 5, así nos dice la palabra de Dios. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Que el Señor nos bendiga a todos a través de la lectura de su santa palabra. Y es así, lamentablemente, fuera de Dios, todas las cosas degeneran. Fuera de Dios, todas las cosas degeneran. El Señor creó un lugar perfecto en su reino, en los cielos: querubines, serafines, tronos, ancianos, todo un coro celestial que alabara su nombre. Pero lamentablemente el mal entró y Satanás pues se rebeló contra Dios. Conocemos la historia, y degeneró la tercera parte de los ángeles. Luego el Señor, manteniendo sus esperanzas, pues creó este cielo, esta tierra, una creación perfecta. Dice la palabra que el Señor vio que todo era bueno en gran manera. Pero lamentablemente el hombre desobedeció el único mandamiento que el Señor le había dado, de no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo ha ido involucionando, todo ha ido degenerando, lamentablemente, hermanos. Hoy estamos preocupados por el calentamiento global, por especies que se extinguen, y el mundo está preocupado por eso, porque la extinción de varias especies puede traer un cierto desequilibrio y desestabilizar el problema, el asunto del orden del planeta Tierra. Creo que nuestro mundo cristiano tampoco está exento a ese problema de degenerar, de dejar el primer amor, de salirnos de esa perfección, de ese propósito de Dios con nuestro mundo cristiano, con la iglesia. El Señor fundó, estableció una iglesia santa, pura, en los apóstoles, una iglesia que dignificaba el nombre del Señor. Han pasado más de 20 siglos. Y después de eso el Señor se ha estado proveyendo a través de los tiempos de iglesias para mantener
la antorcha encendida para enarbolar la bandera del amor y de la esperanza para esta humanidad. Hoy, por la gracia de Dios, hace casi un siglo, nuestra iglesia fue levantada por el Espíritu Santo. Hoy es nuestra iglesia todavía la que honra el nombre de Jesús, la que no ha distorsionado la palabra, la que se mantiene en pie para dar el último testimonio al mundo. Pero recordemos que no somos mejores que ellos. Humanamente somos igual que ellos. Humanamente podemos también claudicar y desviarnos del camino y dejar el sendero que el Señor nos ha trazado. La única diferencia que hoy tenemos como iglesia es la gracia de Jesucristo sobre nosotros. El título del tema en esta mañana es: Iglesia, el mundo espera por ti. Hace algunos años me ha tocado tener esta primera parte, iniciando la convención, y desde hace un tiempo el Señor puso en mi corazón pues iniciar la convención hablando del tema. Ya hace algunos años que lo estoy haciendo, y hoy quiero, en el nombre del Señor, también pues tratar este tema que creo que es de Dios para la iglesia. Iglesia, el mundo espera por ti. El mundo espera por un mensaje con fundamentos bíblicos, iglesia. Un mensaje con fundamentos bíblicos. Hay un axioma que reza de la siguiente manera: a nadie le agrada ser engañado. ¿Creen que eso es verdad? A nadie le agrada ser engañado. Y el hecho de que el mundo no quiera obedecer la palabra del Señor no quiere decir que prefiera ser engañado, para nada. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué el mundo no obedece la santa palabra de Dios? ¿Cuál es el problema? Hermanos, el problema es que no creen a la verdad. No creen a la verdad. ¿Cuántas iglesias ahora mismo hay en este mundo? ¿Cuántas predicando y diciendo que predican la verdad? ¿Cuántas incluso atreviéndose a decir que son la verdad, cuando la verdad se encuentra absolutamente en Jesucristo nuestro Salvador? Nuestra iglesia sí practica la verdad, pero la verdad es Cristo. Aleluya. Hay una pregunta que le hace Pilatos a Cristo cuando lo está juzgando. Pilato le dice: ¿eres tú rey? Y le dice el Señor: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Dice el texto bíblico: para dar testimonio a la verdad. Si hubiese dicho el Señor para dar testimonio de la verdad, quizás estuviese hablando de otra verdad que ya no sería Él. Pero el Señor dice: yo he venido para dar testimonio a la verdad, para dar testimonio de mi Padre que es verdadero, para dar testimonio de mí que soy la verdad absoluta. Gloria al Señor, hermanos. Todo aquel que es de la verdad, sigue diciendo el Señor, oye mi voz. ¿Cuántos lo creen? A veces algunos de nosotros los pastores nos desanimamos. Viene cierto desaliento a nuestra vida cuando predicamos la pureza doctrinal y vemos que las personas repelen esa verdad, y vemos que nuestros templos no se llenan como quizás se llenan otros por ahí, porque predicamos la pureza doctrinal, la santa palabra de Dios. Hermano mío, no te desalientes. Dice el Señor en su palabra que el que es de la verdad, ese oirá su voz. Ese oirá su voz. Pilatos estaba frente a la verdad. Fue evangelizado por la misma verdad, por Cristo. En cambio, ¿qué hizo? Mandó a crucificar la verdad.
Sí, muchas personas en este mundo es posible que no quieran escuchar la verdad, que no quieran cumplir y llenar las expectativas de las demandas de la verdad, y no quieran obedecer los santos preceptos de Dios y crucifiquen esa verdad, pero es una verdad que debe ser predicada para gloria y honra de Dios. Hay una verdad de Dios aquí en su santa palabra, es un legado de Dios para su pueblo, una verdad que debe ser dicha para gloria de Dios y edificación de este mundo. Iglesia, el mundo espera un mensaje con fundamentos bíblicos. La segunda pregunta de Pilatos fue: ¿qué es la verdad? Le dice Pilatos a Cristo. ¿Y qué es la verdad? Pareciera una pregunta infantil, ¿verdad? Pareciera la pregunta de una persona no preparada, pero nada de eso. Pilatos era el gobernador, era un hombre letrado, era un hombre que conocía, era un hombre que sabía. ¿Cuál era el problema entonces de Pilato? ¿Por qué esa pregunta tan ingenua? ¿Qué es la verdad? Era que Pilato tenía cierta confusión, había cierta desorientación en su vida. No sabía qué era la verdad, había escuchado tantas pseudo verdades y tantas aparentes verdades que estaba desorientado, desubicado. Y eso es lo que pasa con este mundo, hermanos míos. El problema del mundo no es que no quiera escuchar la verdad. El problema del mundo es que necesita que se le diga la verdad de Dios por medio del Espíritu Santo. Que se le diga la verdad legítima, la verdad auténtica, el legado del Espíritu Santo para la iglesia. Eso es lo que necesita este mundo. El mundo está como Pilatos, desorientados. ¿Cuántas instituciones y todas dicen la verdad? Dicen que tienen la verdad. Eso nos dicen cuando predicamos por las calles. Las personas de este mundo están desorientados, pero en el nombre de Jesús, iglesia, predicaremos un mensaje con fundamentos bíblicos. Dice la palabra aquí en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 2 al 4. Dice la palabra: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hay una demanda aquí del Espíritu para la iglesia. Dice que prediques la palabra a tiempo y afuera de tiempo. No solamente a tiempo cuando tenemos un estudio establecido, cuando hay una previa planificación para ir a atender una casa culto. No solamente en tiempo, el mensaje debe ser predicado también afuera de tiempo. Cuando vamos para el trabajo, cuando vamos para la escuela, cuando estamos en la parada, cuando vamos de camino, debe ser predicado el Evangelio de Jesús, pero con toda la pureza doctrinar para edificar a este mundo, para orientar a este mundo que está totalmente desorientado en otras aparentes verdades. El fundamento bíblico será el derrotero, el camino que llevará la salvación a este mundo que espera por ti, iglesia. Dice el Señor: predícale con toda paciencia y doctrina. A veces se da el caso de personas, llevo algunos años de pastor y conozco experiencias, personas que vienen a vernos y que se apenan, que sienten vergüenza de hablar de la doctrina. Y estamos en tiempos donde hay que doctrinar, porque el mandamiento del Espíritu Santo es ir y doctrinar. Hay que hablar del mensaje, hay que predicar los mandamientos,
Hay que exhortar a este mundo. Muchas veces el diablo nos toma la delantera y entonces lo que no le decimos nosotros correctamente se lo dice otro instrumento del enemigo para desmeritar los santos mandamientos de Dios y la iglesia del Señor aquí en la tierra. Id y doctrinad, porque vendrán tiempos cuando apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, a los cuentos de hadas, a las palabras lindas al oído. Sí, todos esos falsos predicadores y maestros que existen por ahí, que llenan estadios, que llenan teatros, que tienen templos suntuosos y mega iglesias llenas de almas confundidas, desorientadas, sin alimentarse del verdadero pan y de la verdadera bebida que es Cristo Jesús, Señor nuestro. El evangelio de la prosperidad, aquí no le gusta prosperar, y el diablo lo sabe, lo conoce, y entonces usa a esos predicadores para engañar a esas personas. Yo creo sí en la prosperidad, yo creo que Dios es prosperidad y todos nosotros debemos creerlo, pero no como estos falsos predicadores anuncian la prosperidad. Yo creo en la salvación y ustedes creemos en la salvación, creemos que Cristo dejó su gloria, que vino a este mundo y dio su vida por el pecador para salvarnos, pero no como lo predican las SSS, los salvos siempre salvos. Bautízate, cree en Jesús y después haz todo lo que quieras, que ya al final eres salvo. Mentira de Satanás. Son mentiras que están siendo muy predicadas a multitudes. ¿Qué hay de la verdad entonces? ¿Qué hay de la verdad del evangelio, iglesia? El mundo espera por ti, aleluya. Vendrán tiempos cuando no sufrirán, dice el Señor, la sana doctrina. Me encanta este término que usa el Espíritu cuando habla de la doctrina, el término sufrirán. Vendrán tiempos cuando no querrán sufrir la sana doctrina. Y lo lamentable de todo esto es que incluso dentro de nosotros mismos habemos algunos que no queremos sufrir la sana doctrina, que no hemos interiorizado el llamado al discipulado. Cuando Cristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, venga en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígueme. No hemos entendido que es una cuestión de vida o muerte. Cuando el Señor dice, si alguno cuida su vida, la perderá, mas el que diere su vida para mi causa, para vida eterna la hallará. Sí, iglesia, se trata de sufrir. Se trata de llevar en nosotros, como decía Pablo, las marcas del Señor Jesús. Ya basta de liberalismo, ya basta de querer andar por el camino ancho. No, eso es para los pecadores, para los que no han conocido la auténtica verdad. Pero la iglesia, bando evangélico Gedeón, ha conocido la auténtica verdad, el legado del Espíritu para la iglesia. Así que suframos la sana doctrina. Qué bendición, hermanos, poder sufrir la sana doctrina. Nunca el Señor dijo que era fácil. Nunca el Señor, ni aun cuando estaba reclutando seguidores. Normalmente el líder que va a reclutar seguidores habla de las cosas buenas. Síganme que les voy a dar tierras, les voy a dar un lugar en el reino, les voy a dar lugar en el palacio. No sé, siempre la persona que recluta, el líder que recluta personas para hacer una misión, para hacer una obra, pues le habla de lo bueno. Y aunque el Señor también habló de muchas cosas lindas, pero nunca omitió la responsabilidad del pueblo de Dios. Por eso cuando estaban aquellos 70 que volvieron llenos de gozo y del Espíritu Santo, contentos porque estaban haciendo obras portentosas. Y cuando el Señor empezó entonces a declararle la palabra dura, dijeron ellos, Señor, dura es esta palabra. ¿Quién la podrá oír? Y a partir de ese momento dice que muchos de ellos ya no andaban con Cristo,
Pero el Señor no estaba tan interesado en la multitud de seguidores, sino en la pureza doctrinal, que es en lo que la iglesia tiene que estar concentrado en estos tiempos, en la pureza doctrinal, en un mensaje real, auténtico de Dios, del Espíritu. Y el mundo agradecerá eso a la iglesia. Le dice: ustedes 12 quieren irse también. Pueden irse si lo desean, porque esta verdad dura, porque esta doctrina dura será la doctrina de mi iglesia. Se dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Luego que asumimos en nuestro corazón la responsabilidad de deleitarnos en esa palabra dura, hallamos en ella dulce solaz. Decía David: cuán bella es tu ley, es ella todo el día mi meditación. Por eso decía Pedro: solamente en ti podemos hallar palabras de vida eterna. Iglesia de Jesucristo, predica un mensaje con fundamentos bíblicos. El mundo espera por una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Llena del poder del Espíritu Santo. El mundo está cansado de shows. Está cansado de eso. Quiere el mundo experimentar en su corazón, porque las lindas palabras pueden convencer a una persona, pero el poder del Espíritu Santo las convierte. Y eso es lo que el Señor quiere con este mundo. El Señor quiere que, a más de que el mundo se convenza, el Señor quiere que el mundo se convierta a su palabra. Pero eso ya no es de hombre. El hombre puede convencer, pero el convertir, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. Por eso la iglesia necesita poder del Espíritu Santo, para que ese mensaje vaya con el ingrediente que necesita, vaya completo a esta sociedad. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Quiero leerles en 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11, versículos 13 y 14. Miren esto. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Falsos apóstoles. ¿Será coincidencia o pura realidad el hecho de que ahora mismo hay muchos predicadores, esos que llenan estadios, esos que llenan las plazas, esos que tienen muchos seguidores, que predican por internet, como Dante Gebel, como Benny Hinn, como muchos de ellos? ¿Será pura coincidencia que a todos les haya dado por ser llamados apóstoles? Todos ellos dicen ser apóstoles. Yo creo que no es coincidencia. Yo creo que es pura realidad. Yo creo que es para que se cumpla la santa palabra de Dios. Falsos apóstoles, apóstoles fraudulentos, que trabajan a través de la mentira, porque el diablo es mentiroso, padre de mentira y hace mentira, y ese es su mayor fuerte, y siempre ha querido parecerse a Dios, y como quiere parecerse a Dios, usa todos los mecanismos y las cosas que Dios ha creado para su gloria, y Él le hace un trabajo, las transgiversa para engañar a los escogidos. Recibió hace algunos años el obispo Emilio González, en una de sus giras por Sudamérica, un mensaje del Espíritu Santo. Si mal no recuerdo, ahí lo tenemos a él acá. ¿Cómo decía Emilio? Escuchen, hermanos, un espíritu de ciencia que se haría pasar por el Espíritu Santo, que habla en lengua,
hace sanidades como si fuese el Espíritu Santo. Yo creo que estamos viviendo eso. Eso lo estamos viendo. Porque yo no creo que personas que desobedezcan los mandamientos tengan el Espíritu Santo. ¿Qué creen ustedes? Y lo vamos a demostrar en esta mañana, hermanos. Como el diablo es falso, todo lo que se deriva de él es falso. Falsos predicadores, falsos apóstoles, falsos maestros, falso Espíritu Santo. Hasta eso, qué atrevimiento, qué aberración la del enemigo con algo tan sagrado como el Espíritu Santo, pero está sucediendo. Hay una técnica de hipnosis llamada mesmerismo. ¿Qué es el mesmerismo? Dice que es técnica de hipnosis desarrollada por un científico francés de apellido Mesmer. Comenzó con un método magnético a través de imanes que eran insertados al cuerpo de pacientes y muchos eran sanados. O sea, comenzó con una idea científica para sanar, para hacer sanidades, ¿verdad? Un doctor que quería hacer el bien y obraba sanidades a través de imanes que eran insertados en el cuerpo de las personas. Era una mezcla de hipnosis con magnetismo que fue usado primeramente por el espiritismo. Miren, el mesmerismo fue usado primeramente por el espiritismo. Por eso vemos a los brujeros, a los santeros, eso que hay por ahí, a toda esa gente que hacen el mal, que hacen sanidades, que hacen adivinaciones, que leen cartas y aciertan, porque es el trabajo diabólico del enemigo, que también tiene su poder y sus influencias. Un falso espíritu que está engañando, un falso poder. Las personas siguen, las personas pagan miles de pesos para hacerse santo, para vestirse de blanco. Aquí en nuestro país sucede así, lo conocen. Miles de pesos para lograr una sanidad. Lo hacen, hermanos, a un falso poder. Miles de personas siguiendo y siendo engañadas por un falso poder. Iglesia, el mundo necesita una iglesia de poder. Las personas sienten cierta corriente por su cuerpo y finalmente caen al suelo creyendo que es el Espíritu Santo. Como les decía ahorita, todo va degenerando. Y esas iglesias han ido degenerando en comunión y en relación con el Espíritu. Cuando degeneran en comunión y en relación con el Espíritu, se esfuma el poder. Ya no hay poder para hacer sanidades. Ya no hay poder para hablar en lenguas. Ya no hay poder para convencer de pecados. ¿Qué hizo el enemigo entonces? Filtró en las iglesias, en la iglesia cristiana de nuestros tiempos, el mesmerismo. Y por eso vemos en iglesia que hay pastores que se quitan el saco y lo lanzan y multitudes caen alrededor de su saco, como si fuera un superhombre. Engaño del enemigo. Que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. ¿Qué hará la iglesia ante esa situación? ¿Qué hará la iglesia ante tanto engaño? Iglesia, levántate en el nombre de Jesús, porque el mundo necesita una iglesia de poder. Iglesia, conságrate, llénate del Espíritu, ayuna y ora y vuelve a tu primer amor, porque esa es la iglesia que dará el último testimonio a este mundo. Decía el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Doctrina. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre dijimos profecías. Pero yo les declararé, dice el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. ¿Sabe Dios por medio de qué espíritu
¿De qué engaño del enemigo profetizaron, hicieron sanidades, hicieron prodigios? Pero dice el Señor, mi espíritu no se ha enterado de eso. Yo no estoy con ustedes porque ustedes no guardan la palabra. Pero esta iglesia tiene el alto honor y el gran privilegio de observar los mandamientos de Dios. Tenemos ventaja, tenemos la posibilidad, sí, de llenarnos del Espíritu para hacer una obra grande en el nombre del Señor. Dice, leyendo, investigando sobre esto del mesmerismo, dice que se han creado en casi todos los países del mundo escuelas de mesmerismo. Escuelas de mesmerismo. Falso poder, falso espíritu. Que si alguno no puede asistir a las clases, la unción le es enviada por correo. Así. Qué falso. Qué lejos están de la verdad. Qué situación la que el mundo está viviendo. Un mundo ávido de conocer, de sentir el poder real del Espíritu Santo. Ese poder que vino sobre aquellos 120 cuando estaban en el aposento alto allí esperando la unción, y vino el Espíritu con poder, dice que como estruendo, como viento recio sobre aquellos 120, y hablaban en lenguas y fueron llenos de poder del Espíritu Santo. Dice el Señor en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esa es la distinción del ungido de Dios, poder. Decía Daddy cuando alguno estaba medio flojo, le decía fuego. En inglés, fuego, le decía Daddy, fuego. Busca al Señor porque es que el Espíritu Santo es fuego, es poder, es un terremoto el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. No una iglesia endeble, con manos caídas, con rodillas endebles. No, sino una iglesia que busca el poder de Dios. Estamos viviendo hoy, desde agosto para acá, desde la conferencia internacional, un avivamiento sin precedentes en la iglesia, donde el Espíritu Santo ha sido derramado en cientos de hermanos. Cientos de hermanos, yo creo que ya hemos pasado los 2.200 y tantos hermanos. Es esto una gran bendición, hermanos. Yo creo que es el Espíritu Santo preparando a la iglesia. Yo creo que es el Espíritu Santo creando las condiciones del tiempo del fin. Pero la iglesia tiene que estar atenta y no indiferente. Hay que aprovechar la oportunidad que el Señor nos está dando, porque quizás sea la última oportunidad. Iglesia, aprovecha esta oportunidad. Santificado, aprovecha esta oportunidad y decide de ser una iglesia de poder. Cuando llegaron Pedro y Juan al templo de la Hermosa, había un cojo allí pidiendo limosnas. La limosna remediaba su situación, al menos con eso comía. Llegaron Pedro y Juan y él extendió su manito. Ellos le dicen, míranos, como diciéndole, vas a experimentar algo hoy que toda esa mano llena de menudo, de dinero, no te va a satisfacer. Míranos, le dice Pedro. Nosotros no tenemos oro ni plata, mas lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Se solucionaron sus problemas. Ya basta de estar pidiendo limosnas. El cojo se levantó, saltó y estaba en el templo anunciando la palabra, lleno de alegría, de gozo. El mundo está cansado de limosnas, porque el mesmerismo y ese poder falso es una limosna de Satanás para este mundo, para mantenerlos engañados, para mantenerlos amaniatados. Pero nosotros tenemos la solución por medio del poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Estaba
cierto padre con su monaguillo recogiendo las ofrendas en el templo, mucho dinero, y contaban y contaban. Le dice el padre al monaguillo: hijo, ya no podemos decir como Pedro ni Juan, no tenemos oro ni plata, mira. Y le dice el monaguillo: padre, pero tampoco podemos decir en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Qué problema? Es un problema, es un asunto de tomar una decisión hacia uno de los extremos. Es una decisión que la iglesia tiene que tomar en estos tiempos. Porque como les dije, no somos mejores que otros. Lo único que nos hace mejor es la gracia de Jesucristo. ¿Será que la iglesia se pueda estar perdiendo también en el oro y en la plata, en el afán y en la ansiedad, en el aseguramiento de esta vida que va a perecer? ¿Será que eso puede ser uno de los instrumentos de Satanás, como ha hecho con otros, para desviar nuestra vista de lo que tenemos que hacer, que es buscar el rostro de Dios en oración y llenarnos de su espíritu? Iglesia, el mundo necesita una iglesia de poder. Hay un himno lindo que me gusta, que dice: en la unción se encuentra poder. Lindo, maravilloso, un himno maravilloso. En la unción se encuentra poder. No hay necesidad de mucho estudio, aunque es importante. No hay necesidad de tener muchos recursos para hacer la obra de Dios, para manifestar la iglesia de poder. Lo único que necesitamos es una estrecha relación con el Espíritu Santo, y ese poder brotará. Y como dice esta alabanza: una piedra es una bala, con trompeta todo tiembla y las murallas caerán. Las murallas caerán en el nombre de Jesús. Esas murallas imponentes de Jericó, anchas y altas, impenetrables por un pueblo sin poder, con un pueblo que no tenía quizás el recurso para llegar a penetrar esa ciudad. Pero el pueblo de Israel, cuando estaba en comunión y en relación con Dios, solo un grito de poder echó abajo esa muralla. Bendito sea el nombre del Señor. Y es lo que Dios quiere para la iglesia en estos tiempos también. Una iglesia de poder que eche abajo las murallas, que rompa cadenas, que liberte al cautivo. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos se van a disponer a hacerlo? Gloria a Dios. El mundo necesita y espera una iglesia pura y santa. Una iglesia pura y santa. Pareciera algo contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un mundo que se ha alejado tanto de Dios, que está tan metido en el pecado, necesite, anhele una iglesia pura y santa? Pues hace algunos años, recuerdo en una reunión que tuvo el obispo David cuando nos atendía aquí en Cuba, él tuvo una reunión con todos los presidentes de las iglesias, con los altos directivos de nuestro estado aquí en Cuba. Y ellos le pedían de favor a los directores de las iglesias que predicaran el evangelio, que los ayudaran a recobrar los valores morales que se habían perdido dentro de la sociedad. Sí, el mundo parece que sí necesita de nosotros. El mundo parece que sí necesita, aunque estén extraviados, ellos necesitan un salvavidas. Ellos necesitan una puerta donde algún día, cuando llegue arrepentimiento a su corazón, puedan entrar. Iglesia, una iglesia pura y santa, una iglesia que esté ahí esperando al pecador que se arrepienta de su mal camino. Si lo anhelan, si lo quieren, una iglesia pura y santa. La definición de la palabra santa es persona
de especial virtud y ejemplo, perfecto y libre de toda culpa, creyente que vive exclusivamente para Dios. Está bonito eso, ¿verdad? Más que bonito es la demanda del Espíritu Santo para la iglesia en estos tiempos. Está bonito, está codiciable. Yo creo que todos anhelamos eso. ¿Es así o no? ¿Quién de los presentes cuando ora no le dice: Señor, yo necesito que tú quites de mí todo lo que estorba, la escoria? Yo necesito que tú me hagas mejor. Yo necesito que tú me hagas vivir en santidad. ¿Quién no lo ha dicho en sus oraciones? Pero debe ser un diario vivir. Tenemos que vivir un día a la vez, hermanos. Hay que proponérselo todos los días, las 24 horas del día. No es la petición de un tiempo de oración, no. No es la petición de una oración bonita para impactar a Dios. O no es la emoción de un momento de arrepentimiento, no. La iglesia debe vivir en santidad porque es un imperativo y una demanda del Espíritu Santo. Porque es la necesidad de este mundo y porque nadie puede dar lo que no tiene. Si la iglesia se levanta en el nombre del Señor, lleno de santidad, de poder y de virtud del cielo, el mundo se convencerá de pecado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. El Señor escogió a Moisés desde que fue echado en aquel cesto. Fue escogido para una misión. Pero entre tanto Moisés estaba en palacio. Sí, era un gran estratega de guerra. Sí, era un hombre letrado, estudiado. Allí estaba al lado del faraón. Conocía las debilidades del ejército egipcio seguramente, porque era uno de los principales, era príncipe. Me imagino que algunos de los del pueblo de Israel, sobre todo la familia de Moisés que conocía el caso, se esperanzaban en que Moisés, el príncipe, se levantaría con un ejército y daría un golpe de estado al faraón y liberaría a su pueblo. Pero lo que dice la palabra es lo que puedo encontrar, que a Israel no lo liberó el príncipe, sino el pastor. No fue el príncipe, no. El Señor tuvo que sacarlo de allí donde había idolatría, de allí donde quizás él no estaba totalmente concentrado en su misión, y lo sacó al desierto. Y allí en el desierto pasó muchas calamidades. Y allí con Jetro, su suegro, aprendió a atender a las ovejas. Aprendió a sanar las heridas, aprendió y conocía a cada oveja por su nombre. Fue allí porque no fue el príncipe, sino el pastor quien liberó al pueblo. Pastores de la iglesia somos nosotros. La responsabilidad pesa sobre el pastor. La responsabilidad de liberar a este mundo, a Israel, es nuestra. Saquemos a Israel de Egipto en el nombre del Señor. Hagámoslos no con palabras lindas ni de humana sabiduría. Hagámoslos con un testimonio, viviendo en santidad. Y estando él en el monte, dice que veía una zarza que ardía y no se consumía. Y aquello le llamó la atención. El fuego de Dios purifica, pero no consume. Ese es el fuego de Dios. Purifica, pero no consume. Pastor de la iglesia, líder, posiblemente estés pasando por el fuego. Quizás ese fuego que quemaba aquella zarza, que ardía en aquella zarza, esté sucediendo con tu vida. Es posible que estés pasando un duro proceso. Es posible que te hayas distanciado un tantito de Dios en este tiempo, pero todavía hay solución.
Si esa zarza está ardiendo, el fuego de Dios purifica pero no consume. El Señor está preparando tu vida. El Señor está moldeando tu vida como lo hace el alfarero con el barro. Y es necesario, si no eres la vasija correcta, que el Señor te rompa y que te vuelva a hacer. Pues que así sea, pero vive en santidad para la gloria de Dios. Dice el Señor, ser santos porque yo soy santo. Esa es la razón. Ser santo porque yo soy santo. Alabado sea el nombre de Dios. Y el Señor quiere que estemos a imagen y semejanza de Dios. Le dice el Señor, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. Creo que el Señor no le ordenaba quitarse las sandalias porque iba, no sé, a ensuciar la montaña, ni aquellos riscos. El Señor quería que el cuerpo de Moisés hiciera contacto directo con aquella santidad y aquella gloria que en esa montaña se estaba derramando. Posiblemente en alguno de los presentes hayan sandalias, hayan aislantes que no permitan que tu cuerpo viva en santidad y experimente a plenitud la gloria de Dios. Quitemos esas sandalias, quitemos esos aislantes, quitemos todas aquellas cosas, esos patrones que a veces tenemos en la mente, esas ideas de pensamiento. Quitemos el rezago que hemos traído del mundo. Quitemos esas cosas para que a plenitud la gloria del Espíritu Santo se manifieste en la iglesia del Señor. El Señor viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, ni cosa semejante. Una iglesia integral. No es una iglesia con alguna falencia, con alguna dificultad. El Señor viene a buscar una iglesia completa, íntegra, sin manchas, ni arrugas, ni cosa semejante, ni nada que se parezca, ni nada que pueda afectar nuestra comunión y nuestra relación con Dios, iglesia. Seamos como el armiño que dice que este animalito de peluche blanco, por tal de no manchar su peluche blanco, prefiere ser atrapado por sus cazadores, prefiere perder su vida antes de manchar su peluche blanco. Que así suceda con la iglesia. Prefiramos dar la vida, prefiramos morir antes de deshonrar el nombre de Jesucristo. Prefiramos terminar con esta vida aquí en esta tierra, pero estaremos en una gloria para siempre con el Señor. Hay el pensamiento de este año. Qué bendición, ahí lo tenemos. Vamos a leerlo todos unidos. Para que el avivamiento siga renovando vidas y el fuego del Espíritu Santo siga purificando a su iglesia, hay una sola demanda, iglesia: vivir en santidad. Esta es la única demanda. Eso es lo único que tenemos que hacer. Nuestra mayor aspiración, iglesia, es encumbrarnos, salir del lodo e encumbrarnos ante la presencia de Dios. Vivir en este mundo, pero como en lugares celestiales, ante la presencia del Espíritu Santo, iglesia. Eso salvará a este mundo de toda la corrupción y toda la perversidad que tiene este mundo. El mundo necesita una iglesia que predique la verdad